Kaixo atzaldeon, hau da hirugarren hitzaldia gerrari buruzko ikasgaia, psikoanalizaren ikuspegitik gerra eta bere ondorioak politikarekiko eta bar. Hau izango da azkena, ponentea duzue Vilma Kokotz, eta pixka da zer erakusten du gerrak politikari buruz. Ez da gauza erresa, baina, hortan saiatuko da. Culminamos con esta tercera lección el ciclo de conferencias sobre la guerra desde la perspectiva psicoanalítica. La ponente es Vilma Kokotz, psicoanalista, miembro de la Escuela Lacaniana y de la Asociación Mundial del Psicoanálisis. Y el tema más o menos va a versar, entre otras cosas, sobre qué enseña la guerra acerca de la política. Con ustedes, Vilma Kokotz. Bueno, muchas gracias por la presentación y a todos ustedes por su presencia. Este tema ha cobrado una enorme actualidad a partir de los acontecimientos que se han producido en la vida política francesa, porque ante el peligro de que la posibilidad de un partido llamado el Partido del Odio, de raigambre netamente nazi, hubiera podido llegar al poder, los psicoanalistas de la Escuela de la Causa Freudiana se pusieron en acción y convocaron foros en donde intervinieron psicoanalistas y personas de la cultura para alertar ante semejante peligro y para hacer despertar a la población y sobre todo a comprometer a los ciudadanos en la defensa de la República a partir del ejercicio del voto. Este despertar nos ha hecho comprender hasta qué punto la repetición de una tragedia tan enorme como la que se vivió durante el siglo XX es posible, si bien de otra manera, incluso de una manera mucho más light, pasando por las urnas. Entonces, hace aún más necesaria nuestra reflexión acerca de la política, acerca de la guerra, acerca de nuestro compromiso como personas y como ciudadanos, y por supuesto para nosotros como psicoanalistas, con el estado actual de la civilización. Era lo que Lacan esperaba de los psicoanalistas, que estuvieran a la altura de los impases de la civilización para poder responder, en la medida de lo posible, a ellos. Y en este sentido es un deber freudiano, porque el psicoanálisis se constituyó en primer lugar, como una solución terapéutica, alternativa a, como lo hemos visto, a terapéuticas de otro tipo, como la psiquiatría o la psicología, pero inmediatamente se comprobó hasta qué punto el psicoanálisis también es un método de interpretación de la cultura, es un método crítico de interpretación de la cultura. Y al poco de iniciar su enorme obra, Freud puso al alcance de las personas sus reflexiones respecto al estado de la civilización que él conoció y en el momento en el que se avecinaba ya y él pudo intuir el enorme peligro del movimiento antisemita,
nos dio enormes textos que hasta el día de hoy son de referencia obligada para pensar el malestar de la subjetividad, como son precisamente el malestar en la cultura, y uno muy especial que les recomiendo, porque está muy vinculado a los temas que hemos tratado en estas lecciones, que se llama Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Precisamente ese texto se inicia con las siguientes palabras. La oposición entre psicología individual y psicología social o colectiva, que a primera vista puede parecernos muy profunda, pierde gran parte de su significación en cuanto la sometemos a más detenido examen. La psicología individual se concreta ciertamente al hombre aislado e investiga los cambios por los que él mismo intenta alcanzar la satisfacción de las pulsiones, pero solo muy pocas veces y bajo determinadas condiciones excepcionales le es dado prescindir de las relaciones del individuo con sus semejantes. En la vida anímica individual aparece integrado siempre, efectivamente, el otro, como modelo, objeto, auxiliar o adversario. Y de este modo, la psicología individual es al mismo tiempo y desde un principio psicología social en un sentido amplio pero plenamente justificado. Es decir, que en este texto Freud esclarece la necesidad intrínseca para todo ser humano, para todo ser hablante, del otro como soporte mismo de su existencia y de su subjetividad, en todas las facetas que él ha descrito, desde auxiliar, objeto, apoyo, adversario, pero es imposible prescindir del otro. Y en ese texto desarrolla la importancia del primer lazo y del lazo fundamental que se establece entre el ser humano y el otro a partir de la identificación. Es un tema enorme al que no nos podemos dedicar hoy, pero que exactamente desde la perspectiva del psicoanálisis no podemos hablar de identidad, sino de identificación, en el sentido de que siempre la declaración del ser, soy tal o cual cosa, depende de la mediación, del reconocimiento, de la admisión de los demás. Es lo que Lacan llamó la identificación mediada por intermedio del otro. El único que, digamos, puede prescindir de la mediación del otro para decirse soy, es el loco, el que está fuera de la relación de mediación con los demás, el que no duda de que su ser es lo que él dice, pudiendo llegar, como lo sabemos, a proclamarse en el ejemplo por todos conocido, soy Napoleón. Entonces, en relación al ser humano como ser hablante, se establece una política o la necesidad de pensar una política de los seres hablantes. En este sentido, sigo los desarrollos de los últimos libros que nos ha brindado Jean-Claude Milner, sus tratados sobre política, en donde
en la más fiel tradición y lectura lacaniana, expone la peculiaridad de esta concepción política. Hay que decir que de la misma manera que Freud se ocupó de analizar y de reflexionar acerca de la realidad individual, como decía, y de la necesaria articulación con la realidad social, Lacan llegó a proponer el discurso analítico como el revés del discurso del amo, es decir, el revés del discurso de la política, con lo cual el interés nuestro sobre estos temas es esencial. El discurso de la política o el discurso del amo, coincidiremos al menos en ciertos aspectos, se ocupa de lo que hace un conjunto, lo que hace un todo, una colectividad, una comunidad y las relaciones que ahí se establecen. El discurso analítico se ocupa de cada persona en su existencia singular, es decir, en aquello que le permite separarse y distinguirse de los otros. Entonces, uno no puede ir sin el otro, mejor dicho, diríamos hoy, que el discurso analítico permite esclarecer algunas cuestiones acerca de la política. Y en concreto, el desarrollo que ha hecho Jean-Claude Milner parte de la experiencia inicial, precisamente estudiada por Freud, de cómo surge lo social en el niño, en el ser hablante, o sea, de qué manera se inicia la relación con el otro y con la palabra. Es un estudio que Freud realiza en su nieto a partir de la observación de su nieto, que había que ser Freud, claro, para poder extraer de un juego de un niño de 18 meses la riqueza del nacimiento del ser humano a la relación con la cultura y con el lenguaje. Freud se da cuenta que el niño, estando en la cuna, juega con dos fonemas en el momento en que la madre no está. En el momento en que la madre no está, él, estando en la cuna, coge una pelotita con una cuerda y juega a que la pelotita está y no está. Es decir, la arroja fuera de la cuna y dice fort, fuera, la trae de nuevo con sus manos y a su vista dentro de la cuna y dice da. Es el equivalente de está fuera y aquí está. Entonces, este es el primer aspecto del juego del niño, en donde se produce como tal el nacimiento a lo simbólico, a la palabra. Es decir, el momento inaugural en donde un ser humano, además de un ser viviente, se transforma en un ser hablante. Porque el ser humano tiene una doble vida, como ser viviente, como cuerpo biológico, y como ser hablante. Y sí, ustedes pensarán, también tiene dos muertes. Efectivamente, también tiene dos muertes. Una como ser biológico y la otra como ser hablante, que queda como tal inscrita en la sepultura. Por eso la sepultura, como escritura que recuerda la existencia de alguien, es tan necesaria para la convivencia y para la existencia de todos los que quedan, por supuesto, y los que estuvieron, porque en la medida en que hay una sepultura, hay un registro de que esa persona estuvo y ya no está.
Hablaré de esto luego. Entonces, ese momento de aceptación, de consentimiento, digamos, del niño a la palabra, a que hay a esa vida en la palabra, surge, y es lo que Freud destaca, en soledad. Es decir, en la medida en que la madre no está, el niño habla. Primera cosa. Segunda cosa, lo observa y se da cuenta que en un momento el niño está delante del espejo y que juega a que él mismo se va. Es decir, él se sustrae del espejo, se sustrae de ver su imagen y hace el mismo juego. For, da. Es decir, en esta doble situación, por un lado, no está la madre y el niño habla, primer aspecto, y en el segundo, no está su imagen y él habla. Ahí está el germen como tal, reside el germen de la cultura. Es decir, que el ser humano habla cuando el otro no está, finalmente cuando el otro se calla. No es posible para el ser hablante la simultaneidad de dos seres hablantes. Uno tiene que callarse para que otro pueda hablar. Es el que se dice toma la palabra. Y a la vez, para que otro pueda tomar la palabra, hay que hacer silencio. Fíjense hasta qué punto estamos, digamos, próximos a la experiencia misma de un psicoanálisis, que consiste en esto, en que alguien se calle para que otro pueda hablar y así aprender a escucharse. Normalmente, la experiencia nos dice que la gente vive en esta realidad de una manera un poco conflictiva. Cada día, no voy a exagerar, pero bueno, es una experiencia bastante cotidiana que en las parejas, en las familias, en el trabajo, alguien pueda decir, cállate, déjame hablar. Y entonces, o este no calla, o cómo se puede hacer para que tal persona pueda hablar, para que pueda tomar la palabra, en fin, son las peculiaridades de nuestra vida de cada día que es muy importante tener en cuenta a la hora de pensar la política, porque la política es necesaria, y en este sentido Jean-Claude Milner es categórico, hay una obligación de la política, puesto que es preciso regular la palabra y el silencio para que los seres hablantes puedan convivir. Siempre se está en el peligro de que alguien nos haga callar y nos haga callar para siempre. Y siempre se está en peligro o se percibe la amenaza de, lo hemos visto ahora, de que lo que parecía tranquilo se convierta en algo muy inquietante. Es decir, cuando los fenómenos antisemitas de intolerancia y de racismo empiezan a surgir, entonces empieza a surgir el peligro de que alguien haga callar a los demás. Se empieza por el insulto, se continúa en la persecución y se acaba en la masacre. Y esta realidad, digamos, este peligro inherente o esta amenaza inherente a la vida de los seres hablantes hace que la necesidad de pensar la política sea urgente y continua,
porque no hay manera de garantizar de una vez y para siempre que va a haber una regulación ideal por la cual se va a encontrar la medida perfecta, ahora hablas tú, ahora hablo yo, ahora se calla el otro y ahora tal. Sabemos que esto es imposible. Y es imposible por esa misma imposibilidad de simultaneidad. O sea, puede haber un canto coral. En la música sí puede haber varias voces que cantan a la vez, pero para los seres humanos es así. Para que alguien pueda hablar, los demás han de callarse. Claro, el problema surge cuando alguien toma la palabra y pretende ser el único que habla, el que toma la voz de todos. Y esa es la deriva, digamos, peligrosa que tiene la constitución de las masas como conjunto de seres hablantes que le otorgan la posibilidad de hablar en nombre de todos a alguien. Y eso fue exactamente lo que se dio cuenta Freud en el año 1925 con el ascenso del nazismo. Que había, como realmente existe esta dificultad inherente al ser hablante de tomar la palabra y del ejercicio de una palabra propia, entonces a veces se puede resignar esa palabra y que otro hable en nuestro lugar. Y eso evidentemente ocurrió con las consecuencias que ya conocemos y que de ninguna manera son un accidente de la historia. Es decir, el planteamiento fuerte de Jean-Claude Milner es que la necesidad del ser hablante, de que no puede prescindir del otro. Es decir, por un lado, cuando toma la palabra está solo, porque no puede haber otro ser hablante hablando a la vez, pero por otra parte necesita estar con otros para ser como tal, para probarse, para hacer una experiencia como tal, como ser hablante. Entonces, en esa dificultad se teje, podemos decir, nuestra vida, entre la necesidad de probarnos nuestra soledad, nuestra unicidad, nuestra particularidad, y a la vez nuestra necesidad de estar con los demás. Pero el problema es cómo se hace valer cuando se está en un conjunto, en el todos, cómo se hace valer que ese todos es una reunión de cada uno, de que está respetado el lugar singular de cada uno. Normalmente existe el peligro de que cuando se forma esa multitud o esa masa de seres hablantes, alguien, o sea, puede llegar a arrogarse la capacidad de hablar en nombre de todos. Y Jean-Claude Milner se refiere al terrible episodio de la época nazi, cuando fue precisamente el Hitler, que tomó la voz de todos, reduciendo al silencio a los que se distinguían por ser seres hablantes de un conjunto diferente, que eran los judíos. Es decir, que el episodio nazi nos ilustra acerca del peligro que existe en todas las formaciones humanas de derivar hacia la intolerancia, la amenaza, a vivir como una amenaza a la disidencia, a experimentar el que alguien se destaque por su singularidad, experimentarlo como un obstáculo para la constitución del todos, de estamos todos juntos,
y que no moleste, que se calle. O sea, que es esa experiencia de que el que es disidente, el que es crítico, puede poner en peligro la constitución del todos, es algo ante lo que tenemos que estar muy alertas. ¿Por qué? Porque ahí, nos explica Jean-Claude Milner, se produce un desplazamiento de los dos tiempos de la política. Existe un primer tiempo de la política que es los seres hablantes son cuerpos hablantes, viven, cuerpos vivientes que hablan. Para que haya política es preciso, por lo tanto, que la eliminación de uno de ellos esté absolutamente eliminada. Es decir, se va a respetar, se debe respetar la vida de cada ser hablante. Lo que hemos comentado en alguna otra reunión, es decir, no matarás. Para que haya política, no puede haber muerte. Tiene que haber conservación de la vida, supervivencia de los seres hablantes. Cuando se introduce la muerte, se abandona la política. Hay un autor militar prusiano muy citado, que es Clausewitz, que decía que la guerra es una continuación de la política por otros medios. Hay que ser cínico para decir una cosa así. Verdaderamente es una posición cínica, porque establece una continuidad entre la vida y la muerte. Pues para que haya política, el primer tiempo requiere que haya conservación de la vida de los seres hablantes. En el segundo tiempo, conservación de la vida con esta estructura que comentaba antes, aceptando la imposibilidad de la simultaneidad. Es decir, que tiene que haber siempre una alternancia. No se puede hablar todos a la vez. No pueden tener todos la razón a la vez. No, es necesario que uno y después otro. Entonces, cuando esto está admitido el primer tiempo de la política. Y el segundo tiempo es la constitución de los conjuntos humanos como todos. Es decir, el gobierno de todos, el matrimonio para todos, en fin, distintas maneras de reunirse bajo el significante todos. El problema, y Jean-Claude Milner recorre esta dificultad en todo el saber universal, en todo el saber de Occidente, el problema es que el todos, es decir, el elemento que reúne y unifica, no es sin equívocos. Y gracias a que se pueden esclarecer los equívocos del universal, podemos proponer lo que Lacan plantea como versiones del no todo, que permiten encontrar una regulación del todos. Es decir, cuando se constituye un conjunto bajo el elemento todos, siempre es preciso encontrar la posibilidad de que haya una incompletud de ese conjunto. Es decir, que esté respetado el primer tiempo que siempre es el que funda la imposibilidad de que dos personas hablen a la vez, y por lo tanto un montón de personas evidentemente tampoco. La cuestión es, y por eso la pregunta de Freud es como si la realidad del ser hablante
que experimenta en su interior el peligro de perder su singularidad cuando el otro habla. Muchas veces las personas sienten que si el otro habla, le quita la palabra. Y esa experiencia hace que surja la agresividad hacia el otro, porque el otro está en posesión, digamos, de hacerle callar. Y ahí surge la guerra, que no solamente es una guerra con el otro, acerca del poder que puede tener uno u otro de quitar la palabra, es decir, de hacer callar. También, en muchos casos, y fundamentalmente, es una guerra interior, porque el ser hablante experimenta la tensión interior de hablo, tomo la palabra o me callo. ¿Le dejo hablar a este o me callo? ¿Le dejo que hable en mi lugar? ¿O prefiero yo mismo, en mi nombre, decir lo que pienso? Es decir, esta realidad que es tan cotidiana y que constituye la experiencia, digamos, de cada día, llevada a una dimensión política, tiene una importancia muy grande, porque debemos entender que no es en el momento en que las guerras, en que esta imposibilidad de coexistencia, digamos, y en esta disputa por quién tiene la palabra y quién tiene el poder, en el momento en que trasciende, digamos, el carácter íntimo y si llevamos esa estructura a grandes colectividades, es lo que le interesaba a Freud respecto a la homología que puede haber entre la experiencia de la psicología individual y la psicología social. Es decir, en el momento en que se rompen los acuerdos, las reglas de alternancia, los pactos por los cuales uno habla y el otro se calla, etcétera, en fin, con distintas maneras que las sociedades han encontrado para regular eso. En el momento en que eso se rompe, ahí es la posibilidad de la guerra. Pero la guerra ha surgido sobre una animadversión anterior. Y de hecho, Freud se plantea la pregunta: ¿por qué los pueblos, las naciones, se desprecian, se odian y se aborrecen unos a otros, incluso en tiempos de paz? He ahí un enigma. Es una pregunta que se formula en el texto sobre consideraciones acerca de la guerra y la muerte. No vamos a pensar que Freud formula esa pregunta porque no tiene ninguna idea. Por mi parte, pienso que Freud formula esa pregunta para mantener el enigma, es decir, para no considerar que la guerra es una fatalidad, que la guerra es el destino inevitable de los seres hablantes, que la guerra es algo determinado por la naturaleza misma del ser hablante. Es decir, creo que mantener esa pregunta es mantener abierta la reflexión acerca de qué manera nos planteamos la convivencia entre los seres hablantes para que la constante amenaza de la destrucción de los lazos sociales, la constante amenaza de la abolición propia, de la palabra propia por parte del otro o al revés, para que ese elemento real, digamos, pueda ser atemperado, minimizado
en la medida de lo posible, si logramos captar cuál es la lógica por la cual los lazos se rompen. Entonces, no significa que, porque hemos visto la cantidad de guerras que se han producido a través de la historia, eso podría hacer pensar que efectivamente que es inevitable, que siempre va a haber guerras, y de hecho hay mucha gente que lo sostiene sin ningún problema. Pero pienso que si decimos algo similar, que es inevitable o que es la fatalidad, renunciamos a luchar para encontrar verdaderamente cuáles son los mecanismos que tenemos a mano para evitar las rupturas de los lazos sociales que son necesarios para nuestra existencia como seres hablantes. Jean-Claude Milner distingue la política de los seres hablantes como lo que permite la reunión de las personas en conjuntos de todos, de lo que es la política de las cosas. Él llama así a una política que trata a las personas como cosas a partir del tratamiento estadístico o de las personas como cifras. Es decir, existe una tendencia enorme a la contabilización, a la evaluación permanente de todo, incluso de las pérdidas humanas. Se cifran en cantidades. Por ejemplo, lo que pasa con los inmigrantes o las pateras, etcétera. Se contabilizan el número de muertos. Por eso me gusta mucho la posición que ha tomado un médico en Lampedusa, en el sentido de llevar un registro como tal de los nombres de las personas que llegan ahí y que él ha tenido ocasión de conocer. Pietro Bartolo va a estar en nuestro próximo Congreso Europeo de Psicoanálisis en Bélgica y lo celebramos muchísimo porque verdaderamente es la oposición en acto a una política de las cosas. Pero a tal punto está ganando terreno la política de las cosas que hoy en día la política sanitaria, las políticas educativas son fundamentalmente cifras, estadísticas. Y es lo más contradictorio a una política de los seres hablantes que reclama en la constitución de un conjunto humano contemplar que cada uno vale por su lugar, por su cuerpo, efectivamente como uno más, uno en el conjunto, y por supuesto con un nombre y una voz propia. Y este es la cuestión central del análisis de Jean-Claude Milner, que creo que nos aporta muchísimas luces, porque dice que siempre está el peligro de que nos olvidemos del primer tiempo de la política. Es decir, de que si el primer tiempo es la supervivencia de los seres hablantes como tal, como cuerpos vivientes que hablan, y el segundo tiempo es la constitución de las formaciones humanas, las colectividades, lo que hace que podamos decir todos, o formar una multitud, formar un grupo, etcétera, que normalmente se olvida el primer tiempo y se destaca solamente el segundo.
Cuando se destaca solamente el segundo, el problema es que parece que lo fundamental es conservar la unión de todos. Y esa es la lógica por la cual el disidente, el que no está de acuerdo, el que plantea que no, que de esa manera no, o que tiene una voz distinta, se transforma como tal en un obstáculo a eliminar. ¿Qué les voy a contar que no sepan? La cuestión es que si podemos, con estas reflexiones y con estas elaboraciones, poner un límite al imperio de la política de las cosas. Por ejemplo, en la educación, en las políticas sanitarias, en las políticas sociales. Todos son lugares en donde se trata de comunidades de seres hablantes. Y las personas que intervienen en comunidades de seres hablantes tienen, por lo tanto, una responsabilidad ética y política y están frente a una elección. ¿Cómo tratan la comunidad de alumnos, de enfermos, de personas en riesgo, de traumatizados? ¿Las tratan como cosas? Es decir, evaluando con registros y cifras, o las tratan como seres hablantes, uno por uno, sin excluir a nadie. Esta es una decisión fundamental que cada quien ha de tomar en su juicio más íntimo. Pero también el hecho de pensar una política de los seres hablantes que resguarda el carácter incompleto del todos, del universal, hace que tengamos que tener mucho cuidado respecto a los que no están, es decir, a los que han muerto, porque también la política les afecta a los seres hablantes que han muerto, como es el caso de las llamadas políticas de memoria histórica. El psicoanálisis enseña acerca de la memoria histórica o de la memoria y la historia algo, me parece, sustancial a tener en cuenta. La memoria, que es fundamentalmente inconsciente, como lo descubrió Freud, la memoria, y cada uno de ustedes lo sabe por experiencia, permite valorar una presencia en el recuerdo sobre el olvido. Es decir, que la memoria humana, la memoria de un ser hablante, toma su valor positivo porque hay olvido. Es decir, que no se puede pensar la memoria de las personas como un almacenamiento de información. Eso quiere la psicología cognitivo-conductual. Propone la psicología de las personas con una total independencia de la relación a los demás y a su realidad de ser hablante, y define la memoria, la compara con un ordenador. Con lo cual, el cerebro, funcionando como un ordenador, selecciona según la conveniencia y la adaptación a la realidad, selecciona lo que le sirve y lo que no le sirve. Si no hace las cosas bien, es decir, si no selecciona bien los datos o la información que tiene en su memoria, entonces no está adaptado a la situación que tiene que resolver. El peligro de esta ideología lo captan inmediatamente. Es decir, se puede pensar no solamente una psicología, sino una terapéutica destinada a corregir la supuesta mala memoria o mala información o mala gestión de la información que tiene una determinada persona para adaptarse a tal o cual situación
que puede estar, por supuesto, perfectamente determinada por intereses económicos, como es el caso muchas veces. Entonces, desde el psicoanálisis y desde la realidad de los seres hablantes, la memoria es memoria de los sujetos, de las personas, es decir, es memoria con afecto. No es la memoria del ordenador. Y en ese sentido, es una memoria que guarda un lugar para los que no están. Y se distingue de la historia en el sentido de que la historia no necesita de los afectos, la memoria sí. La memoria reclama que haya una transmisión y la transmisión es afectiva, por eso sucede entre las personas y por eso la importancia del testimonio y que se mide normalmente hasta la tercera generación. Porque la tercera generación depende de la vida de los seres hablantes que han podido contar o no contar a los suyos lo que pasó. Pero una vez que eso se ha perdido, y es lo que ha ocurrido y está ocurriendo con los supervivientes de los campos de concentración, la tentación negacionista es muy clara y el convertir el peligro que amenaza a los seres hablantes y a todas las formaciones políticas de los seres hablantes se minimiza. Se puede pensar, ya pasó. Eso es un episodio de la historia. Pero sin embargo, si lo pensamos desde este otro punto de vista, es decir, de unas políticas que conserven como tal el lugar de cada uno, también el de los vivientes y el de los ausentes, entonces quizás podemos frenar, no diría resolver, porque este es el problema esencial de la existencia. No hay una manera de resolverlo de una vez y para siempre. Pero sí, si conocemos cómo funciona nuestra estructura, si conocemos cuál es la lógica que rige nuestras existencias, entonces quizás tendremos más recursos para evitar la tendencia a pensar que la historia puede engullir simplemente como datos históricos en una cronología los atentados que recibe la comunidad de los seres hablantes, que recibe y que ha recibido en todo este tiempo. Es decir, que no tenemos ninguna garantía de que no se vuelva a repetir, pero que tampoco es suficiente con conmemorar, que por supuesto es necesario, con evocar, por supuesto que también, con la fidelidad de los libros de historia que recojan efectivamente lo que pasó. Hace falta que los seres hablantes lo incorporen en su lengua como tal, incorporen esta realidad, la hagan propia y por lo tanto conserven siempre un lugar para el no todo, un lugar para la disidencia, un lugar para los que no están, un lugar para lo diferente. Porque la tentación, como decía, del racismo y de la segregación es muy grande. O sea, es Milner también quien nos ilumina acerca del uso del nosotros. Cuando formamos un todo, muchas veces nos es muy placentero hablar de nosotros. Pero existen dos maneras de nombrar el nosotros. Una que es inclusiva, que es nosotros, los seres hablantes, es decir, yo, tú, los otros. Y existe otra manera que es exclusiva, que es formamos un todo, pero excluimos a los demás. Es el peligro de la segregación y el racismo, siempre como amenaza constante a la existencia de los seres hablantes. Y
ustedes dirán, bueno, el psicoanálisis ha hecho mucho, hace mucho por esclarecer esta dificultad, la dificultad del ser hablante con su existencia, tanto a solas como con una multitud, porque también es conveniente darse un espacio para la soledad, saber darse un espacio para la soledad y así evitar reclamarlo incesantemente a los demás como responsables de la apropiación del lugar que el sujeto cree que merece. Pero eso por un lado, la realidad difícil, y es un análisis consiste en eso, en explorar la dificultad con su palabra, con sus pensamientos, si son suyos, si son del otro, si realmente los conserva o quiere tal o cual cosa, o es su deseo o en realidad está sirviendo a otro sin haberse dado cuenta. Es decir, siempre existe la tentación de resolver la dificultad con el propio deseo a partir de incluirse en un colectivo y identificarse con ciertos ideales. Y un análisis consiste en explorar eso, si realmente hasta qué punto alguien puede sostener en su nombre y en su propia persona, no hablar en nombre de todos, sino hablar en su nombre propio, hasta qué punto sostiene su vida y sus elecciones. Pero a la vez nos ilustra acerca de la dificultad de los seres hablantes cuando están juntos. Precisamente llevada esta dificultad interior al conjunto, es decir, puede llegar a ser muy complejo. Y cualquier persona que haya tenido o tenga una experiencia de compartir un colectivo político, institucional, desde un partido o un trabajo o incluso la propia familia, cualquier grupo humano, sabe lo difícil que puede llegar a resultar la alternancia, que es la clave de la política, la alternancia, la sustitución, ahora habla uno, ahora habla otro, la presencia, la ausencia, la palabra de uno, la palabra de otro, etc. Entonces, bien, si hemos aprendido acerca de esta lógica que puede llegar a ser infernal, porque no es que se acepten las cosas de una manera fácil. En general, todo esto está teñido, esta experiencia, de grandes pasiones que pueden llegar a ser un infierno, como dijo Sartre, ¿no? Pero, muy bien, existe esta enseñanza del psicoanálisis acerca de los impases de las agrupaciones políticas, de los conjuntos de personas que se pueden nombrar bajo el significante todos. Pero no es solamente una construcción teórica. El psicoanálisis lacaniano ha implementado esta lógica de la imposibilidad de hacer comunidad que tenemos los seres humanos y a la vez la necesidad de hacer comunidad, ha tomado esa dificultad y la ha implementado en la construcción de instituciones asistenciales, instituciones de asistencia social, instituciones que también cumplen una función educativa, como el caso de las instituciones para niños en Bélgica. Es decir, que la importancia de conocer la lógica subjetiva tiene una aplicación práctica.
Es decir, tiene una aplicación, no solamente el psicoanálisis, no solamente una aplicación terapéutica en el uno por uno de la experiencia de un psicoanálisis, sino también en la regulación de las instituciones para personas, para niños, para adolescentes, etc. Es decir, que sería importante que las personas que tienen una responsabilidad política en el diseño de políticas sanitarias, políticas educativas, políticas sociales, conocieran los recursos que aporta el discurso lacaniano para resolver los impases que generan la política en la formación de los grupos humanos y aliviar un poco de la impotencia comprobada una y otra vez de, en fin, esto no se puede, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que es una especie de rendimiento, rendirse, de renuncia y un rendirse ante las dificultades. Freud decía, me gusta mucho a mí esa frase, que sucumbir es fácil, pero no enseña nada. Lo importante es resistir y tratar de encontrar la vuelta, porque finalmente de las vueltas, de recursos que vayamos inventando para hacer mejor nuestra existencia y la existencia en aquellos lugares que compartimos con los demás, es decir, en la política, para que todo eso sea más llevadero y finalmente nuestra vida más digna. Gracias. Bueno, ahora tenéis turno de palabra, pero antes quería hacer una pregunta. Bueno, es que es muy complicado porque realmente aquí se toca todo. Es un tema muy esencial. Pero, ¿por qué el psicoanálisis, que explica de alguna manera todo esto que hemos hablado, ¿dónde encuentra las resistencias para hacer llegar sus planteamientos a la gente, ¿no? Es decir, ¿en qué medida el poder es un obstáculo? ¿Cómo se constituye ese poder que obstaculiza constantemente los avances que de alguna manera se han colocado aquí en esta conferencia, ¿no? Y luego la relación que el psicoanálisis debe tener con la política. Es decir, el tener estos planteamientos que son muy esclarecedores le obliga al psicoanálisis a permanecer de alguna manera con cierta distancia sobre la política y las opciones políticas, o debe tomar un sentido genérico, una orientación o una dirección. Sí, es lo que comentaba un poquito al principio, ¿no? Que el psicoanálisis es un discurso, un modo de lazo social, es decir, es un discurso diferente que Lacan definió como el reverso del discurso del amo. ¿Y el discurso del amo cuál es? Lo define así, bueno, se define por ser el que quiere que las cosas vayan bien. Y también lo definió como el discurso del mango, el que tiene el sartén por el mango, el que dice hay que ir en esa dirección. Necesitamos, y de hecho la política necesita una parte de acuerdo acerca de que ciertas cosas tienen que cumplirse. La sociedad misma necesita del discurso del amo para funcionar. Es decir, ciertos acuerdos que constituyen la civilización. Y de hecho, la educación es el lento trabajo de invitación a los niños, seres hablantes, a que
renuncien un poco a su singularidad, que renuncien un poco a el deseo de satisfacción inmediata en beneficio de estar con los demás. Y cualquier infracción en este sentido es considerada, lamentablemente, hoy en día, de una manera cada vez más frecuente, es considerada una patología. Es decir, que el psicoanálisis, en concreto, respecto al discurso del amo, entendido como una política, estoy dando el ejemplo, como una política educativa inevitable, el psicoanálisis aporta la consideración de la singularidad, de uno por uno. Ese es el axioma fundamental, que cada persona o cada ser hablante vale uno por uno. Cuando la política, por definición, piensa en el todos. Entonces, la difícil articulación entre el todos y el uno por uno, esa tensión, pienso que la política se puede beneficiar del discurso analítico en tanto revela esa tensión. Pero efectivamente creo que como tal, como discurso, no puede servir a otra política, sino a la política del psicoanálisis mismo. De hecho, la escuela de psicoanálisis, pensada por Lacan, afrontó todas las dificultades de lo que es la política de una asociación. ¿Cómo pensar una asociación de psicoanalistas que no se constituya en una asociación política de beneficios profesionales? Y que el objetivo fundamental de una escuela de psicoanálisis sea el progreso del saber del psicoanálisis. ¿Cómo afrontar eso? O sea, no tanto asociaciones profesionales, hay muchas. Y cada una puede tener eventualmente su política, su modo de funcionamiento. Ahora, la política del psicoanálisis está orientada por su fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Preservar la existencia de cada ser hablante en su singularidad, puesto que esa es su práctica. La práctica del psicoanálisis es que cada persona pueda encontrar verdaderamente su singularidad en su existencia, sin renunciar, sin necesidad de sacrificarla, que es la tentación constante. O sea, el texto de Freud es luminoso en ese sentido. Es decir, que la tentación constante es abandonarse en la masa. Y quizá eso explique por qué el psicoanálisis es tan incómodo. Porque contraviene una tendencia natural. Porque aunque la persona reclame su unicidad, finalmente muchas veces renuncia y se sacrifica por que sean otros los que tomen las decisiones, que sea otro el que tome la palabra, en fin, que sean otros, que sea el universal en beneficio o por encima de la singularidad. Es verdaderamente difícil mantener esa tensión, pero es necesaria. Bien, tal parece. Sí, yo solamente quería... Espera, tienes el micro, ¿no? ¿Funciona? Bueno, muchas gracias por el análisis que nos ha realizado. Y simplemente en cuanto a la famosa frase de que la guerra es la política, continuada de otra manera, pues puede parecer muy cínica, pero es una verdad estructural, social. Es decir, en la política simplemente traigo a recuerdo, o sea, en la guerra, igual que en la política, está arreglada. La guerra tiene leyes, es una de las cosas más humanas que hay. Los animales no hacen guerras solo por comer, ¿no? No hacen estrategias sino instinto. Entonces, lo que pasa es que esas reglas son para saltarlas, por supuesto. Pero lo mismo que en la política. Las diferencias son dramáticas porque, claro, no se puede cuantitativamente comparar, pero cualitativamente es una continuidad
las estructuras humanas. No preguntemos a Gengis Khan por qué conquistó todo lo que conquistó, ¿no? No por comida. Ni a Lenin porque hizo la Revolución Soviética, ¿no? Le mataron a un hermano. Ni a Hitler porque hizo lo que hizo. En el fondo no lo sabrán. Simplemente era esa una puntualización. Sí, pero pienso que no podemos reunir en una bolsa cosas tan distintas como las que has planteado. En primer lugar, la guerra antigua, la guerra antes de la época de la técnica, podía tener unas reglas, en fin, bien, pero a partir de la industrialización, la guerra ya no se concibe con ninguna regla. No, hoy en día están vigentes, ¿eh? La técnica siempre ha sido. Antes con flechas y ahora con armas químicas. Por ejemplo, están prohibidas, hay prohibiciones, hay normativas para saltarlas, por supuesto. Bueno, entonces es una anulación de lo mismo. Estamos hablando de una alternativa a esa aparente realidad inevitable. Hoy en día la guerra es fundamentalmente es una guerra basada en la economía de ciertos países. Entonces, bueno, eso nos llevaría por otros derroteros. Pero pienso que a partir de que la técnica se pone al servicio de la destrucción, como fue en el caso de Hitler, ya la exterminación de los judíos como tal se sale completamente del marco de la guerra. Una cosa es la Segunda Guerra Mundial y otra cosa muy distinta es la Shoah. No se pueden confundir. Y la Shoah nos obliga, ese hecho tal y como ha ocurrido y tal y como sigue ocurriendo según el planteamiento de Claude Lanzmann, es decir, que no acaba de pasar, no se puede convertir en historia. ¿Por qué? Porque hay un agujero en la humanidad de esa magnitud, es decir, de utilizar la técnica para la exterminación de una raza, de una cantidad de seres hablantes, con el objetivo de conformar un todos en donde no haya ninguna excepción, donde todos puedan hablar de la misma manera, las mismas cosas, sin ninguna contradicción con la voz que toma, por lo tanto, el lugar de todos. Creo que eso es una experiencia que debemos interrogar, porque está presente como posibilidad como una amenaza constante, como se ha visto por eso me remitía a la vida política francesa. Entonces, me parece que eso es un acontecimiento como tal que nos toca como seres hablantes, es decir, qué representa para cada uno la Shoah y qué representa para cada uno como tal el nombre ser judío, que no deja a nadie indiferente y que precisamente como el nombre de lo que viene a mostrar que lo universal de todos es imposible y que la comunidad de los seres hablantes y una política como tal de los seres hablantes depende de hacer un lugar, como decía, para los que no están, incluyo por supuesto a los judíos y a todas las víctimas de los genocidios que se han producido a partir de entonces. Pienso que y no es algo que lo diga yo solamente, es decir, a partir del exterminio de la Shoah,
la cronología, la linearidad de la historia se interrumpe completamente. No, bueno, estoy totalmente de acuerdo en cuanto a lo que estabas diciendo, pero no estaba particularizando en el tema de la Shoah, ¿eh? Solamente había hecho una matización de que los significantes a lo largo de la historia pueden ser múltiples y lo técnico, lo tecnológico de la guerra va cambiando, pero que simplemente quería decir en general, hablando en general, no particularizando en cuanto a la fase histórica del nazismo. Escucha. O sea, Colón y Pizarro solían matar a los indios con ropas infectadas con gripe, ¿no? O sea, quiero decir, técnicas hay diferentes, ¿no? De exterminio ha habido a lo largo de la historia. Simplemente decir que eso de la continuidad de la política me parece muy acertado, en general, ¿eh? A ver, tú querías intervenir, sí. Aquí Sí, se intenta que... Un poco de control. Se hace lo que se puede. Okay. Adelante. Bueno, muchísimas gracias también. Yo estoy encantado con lo que estoy oyendo en las charlas que ha habido aquí. Y, vamos, no sé, ¿se oye, no? ¿O estoy tocando aquí? Sí, se oye. El problema que quiero plantear es, has hablado de una manera todos y el individuo. Y claro, ahí has hablado en política que tiene que haber alternancia como una buena solución para el todo. Pero yo creo que entre el individuo, o sea, la persona, y el todo, hay muchas veces, y vamos a decir postergado, si no proscrito, las minorías, que son grupos intermedios que hay entre el todo ese y las minorías. Hay minorías de todo, raciales, culturales, que en estas sociedades europeas, por lo menos eso es, el multiculturalismo, etc. Todo eso, ¿cómo se articula luego con una alternancia? ¿Qué soluciones podría tener para todo eso? O sea, hay formas intermedias, te quiero plantear un poco, entre el yo y el todo y tal. Claro, es muy claro lo que dices, pero en medio hay una salsa. Y luego otra segunda pregunta, y por favor te agradecería que fueran cortitas las respuestas también. Es que lo tuyo es un libro abierto. Pienso que, voy a citar de nuevo a Jean-Claude Milner, que cuanto más dividida está una comunidad, más beneficio para la política. Es decir, que si se plantean distintas minorías o distintos conjuntos que reclaman, de alguna manera, por supuesto, tener su derecho a plantearse como un todo, como un conjunto cerrado, cuantas más voces, digamos, surjan de este tipo, más necesidad de hacer política. Ok, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que los políticos no lo ven así, en general. Y segunda pregunta. Esto que has dicho de lo que me ha parecido que has sugerido la realidad progresista, sin duda alguna, en Bélgica, respecto a la política de los números y tal, que hay una verdadera aplicación en las instituciones. Sí. Bueno, ¿cuál es el estado, la situación en el Estado español respecto al psicoanálisis? Y en Euskal Herria, si sabes o quieres decirnos. Bueno, habría que ver por qué hay algunos estudios realizados, pero bueno, creo que son insuficientes en relación a la exclusión del psicoanálisis de la universidad. Creo que el hecho de que las universidades se hayan convertido en empresas como tal, es decir, con una valoración no tanto del saber que se produce y las diferentes ramas del saber
y convocar una discusión y valorar las diferencias, etcétera, o sea, se convierten en un discurso único que, en este caso, por ejemplo, ha sido la psicología cognitivo-conductual y que se implementa de una determinada manera. Es decir, hay un pensamiento de gestión y la investigación está pensada en términos económicos, etcétera. Entonces, habría que ver qué hizo posible que las cosas fueran así. Es decir, que el psicoanálisis se dejara de lado de esta manera en la universidad. Pero pienso que el episodio franquista fue decisivo porque muchos de los psicoanalistas que estaban aquí se tuvieron que marchar. Algunos a Argentina y otros a México, en fin, pero Argentina muchos. Entonces, que en el año 1923 se hiciera la excelente traducción de Freud, ya al nivel casi de la edición. Freud editaba y aquí se traducía en español y salió la obra El yo y el ello prácticamente el mismo año que Freud lo escribió. Entonces, es decir, que había un interés muy, muy importante por el psicoanálisis como una rama también del saber, como siempre ha sido, es decir, vinculado a la riqueza y a las diferencias y a las controversias que puede haber como un saber que no está prefabricado, sino que hay que estudiarlo cada vez, como en Francia, por ejemplo, ha sido posible. Y bueno, aquí lamentablemente no ha sido así, pero podemos intentar cambiarlo. Si usted nos ayuda, quizá en la medida de lo posible le estaremos agradecidos. Sí. Buenas tardes. Vuestra comprensión en el tema es impresionante y yo quiero formar parte de ese psicoanálisis en el campo de la sociología, por ejemplo, que nos da la aportación constante del comportamiento de nuestros habitantes parlantes. De manera que si nuestra sociedad funciona a nivel de fantasía, al no comprender esa faceta, estará siempre predispuesto a lo que le mande el amo. Por lo tanto, una vez que comprendes esa fantasía, lo importante es resistir, porque comprendes a cada instante cómo se mueven los aspectos en tu entorno. De manera que de lo que se ha olvidado en nuestra sociedad es que está repitiendo históricamente, repetitivo, sus actos constantes de irresponsabilidad y no cumple con la ley. De manera que sería importantísimo para el progreso de nuestros parlantes que se cumpliera al menos el comprender esa fantasía y cumplir la ley. Muchas gracias. Es todo un programa de acción. A ver, ahí. Bueno, primero un poco llamar la atención, ¿no? Que ninguna mujer está interviniendo, me llama la atención, que solo la mesa interviene. Parece que los hombres somos nosotros y no hay lugar. Me gustaría, creo que me llama la atención. Yo quería un poco ver, dentro de la dificultad que se ha planteado, ¿no? Del escuchar al otro y de plantear un lugar donde el otro tiene lugar para hablar, esa guerra entre el psicoanálisis y los conductistas, y bueno, los conductistas han dicho, pero yo lo callo, porque eso no tiene sentido. Entonces, en ese yo me pongo en una situación de la verdad y callo al otro. Entonces, bueno, me ha llamado la atención, ¿no? En un contexto tan equilibrado y tan
dar lugar a la voz del otro, como esas guerras verbales, en este caso, y por lo tanto la vida no se quita, la voz no se calla totalmente, pero sí se intenta ignorar o sí se intenta decir, no, esto lo desprecio, esto lo tacho. Eso me ha llamado la atención, sencillamente, durante la charla. Y también me ha llamado la atención, y creo que es muy importante, y por eso he pedido el micrófono en realidad, cuando hablamos de la Shoah, del exterminio judío, nos olvidamos del exterminio gitano, nos olvidamos del exterminio de los gays, nos olvidamos del exterminio de los retrasados mentales y nos olvidamos del exterminio palestino. Podríamos llegar a decir que el sionismo es un continuo. Hubo en un momento dado una situación, pero luego desde quizás un cierto victimismo aprovecha para hacer lo que sufrió. Y creo que eso, bueno, yo creo que los palestinos tienen también derecho a la palabra y un lugar, y quería dárselo. Bueno, en primer lugar, respecto al cognitivismo y el psicoanálisis, ojalá se pudiera tratar de una discusión argumentada. Normalmente no ha sido posible, y no porque el psicoanálisis o los psicoanalistas lo hayan impedido, pero ha habido una voluntad decidida de eliminación del psicoanálisis a partir de políticas muy precisas, por ejemplo, implementadas en Francia, basadas en las supuestas valoraciones de expertos. Los expertos son, por supuesto, expertos en psicología cognitivo-conductual, que son los que determinan que el psicoanálisis es inválido, etc. Entonces hay políticas de eliminación muy claras. Entonces, la defensa del psicoanálisis ha sido lógica. O sea, si alguien quiere eliminarte, pues empiezas a reaccionar, lógicamente. Si no hubiera habido esa voluntad de eliminación, hubiéramos podido seguir coexistiendo, pero como decía antes, hay políticas cuya fuerza se constituye en la eliminación del adversario, en la aniquilación del adversario, y son las políticas fascistas. Y no, efectivamente no llegan, en muchos casos no llegan a la masacre, pero bueno, llegan a silenciar, y eso es lo que debemos evitar, el silencio. Y respecto al exterminio nazi, pienso que, por supuesto, ya se planteó la otra vez, por supuesto, sabemos que no fueron solamente judíos los que murieron en los campos de concentración. Comunistas, homosexuales, enfermos mentales, etcétera. Por supuesto, gitanos. Pero el proyecto pensado como tal, como la solución definitiva, fue la eliminación de los judíos. Y recomiendo vivamente la lectura de los libros de Jean-Claude Milner, en el sentido de que no solamente se requería, se intentaba la eliminación total de los judíos porque fueran la encarnación del mal, de todos los males del mundo, sino porque se habían constituido en lo que Jean-Claude Milner nombra como los judíos de saber. Es decir, no era cualquier cosa el poder, digamos, en las universidades y en el saber al que habían llegado los judíos, y que eso era lo que se trataba de eliminar. Con lo cual, no tiene el mismo valor en ese sentido. Respecto a la supuesta justificación del ataque a los palestinos por parte de ciertos, de algunos sectores, que hubiera una justificación de ese tipo, me parece inadmisible. O sea, realmente no podemos comparar una cosa con otra. Forma parte del negacionismo sutil ese tipo de razonamientos. Y me opongo absolutamente. Creo que
dar el lugar que tiene lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo, porque es el día de hoy, por ejemplo, que hay 1,5 millones de judíos en Ucrania que no han sido enterrados y que organizaciones, incluso eclesiásticas, una asociación de obispos francés, está colaborando para reconstruir los lugares en donde esas personas vivieron. Estamos hablando de algo atroz, que no se puede comparar con lo demás. Entonces, necesitamos dar el lugar que eso tiene, tomar una posición y luego, por supuesto, sabremos cómo reaccionar ante las injusticias que sufren el pueblo palestino, el pueblo sirio y cualquier pueblo perseguido en este momento. Precisamente porque aprendemos lo que ocurrió, podemos saber cómo reaccionar ante otras situaciones similares. Porque lo que ocurrió en la Shoah abrió la espita a la eliminación masiva, abrió la espita al terrorismo de Estado, abrió la espita al genocidio. Y eso es lo que como seres hablantes tenemos que aprender para, en la medida de nuestras posibilidades, evitarlo. Gracias. Listo. Nos dicen que es la hora. El jefe manda. Eskerrik asko.